para mí la brujería nunca fue un tema difícil de dejar. El Señor le dice a una de las iglesias, le dice, tengo algo contra ti, que has dejado el primer amor. La manera en que Dios obra es una manera inusual y inequívoca. Dios no se equivoca en la manera en cómo hace los milagros ni la forma en cómo lo hace. Que amar es una decisión. Empiezas a decidir amar. ¿Por qué razón decides amar? Hola amigos, saludos y bendiciones. ¿Qué tal? Para mí es un honor y un placer volver a estar con ustedes en esta oportunidad. Quiero comenzar este episodio con un versículo que lo encontramos en el libro de Proverbios capítulo 4, verso 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Y precisamente vamos a estar hablando de este tema, el corazón, el verdadero corazón. Y no es ese corazón de carne que todos conocemos, sino aquel que es sellado por el Espíritu Santo y que cada día más está en comunión y alineado a su voluntad. En esta oportunidad, para mí es un honor y un placer presentar a un amigo, pastor y hermano en la fe, el pastor Catriel Romero Piña, un hombre que es empresario, pastor, como lo acabo de decir, recientemente llegado aquí a Venezuela luego de 2 años de estar en España y hoy me honra con su presencia aquí en el estudio. Bienvenido, Catriel. Gracias. Muchísimas gracias por la invitación, por la oportunidad de estar aquí y de poder edificar nuestros corazones mutuamente. Para mí es un honor y un placer tenerte aquí, Catriel. De verdad que cuando pensaba desarrollar este episodio, orando, le dije al Señor, bueno, ¿a quién traigo para desarrollar? Y porque es muy fácil hablar acerca del corazón, es muy fácil hablar sobre lo que es bueno y lo que es malo y lo que nos habla la Biblia, pero ser testimonio de un verdadero corazón es algo que va más allá. Y Dios me dijo, trae a Catriel, o sea, invita a Catriel, y por eso es que me honra y me da gusto compartir este espacio contigo. No, bueno, honrado yo que estoy aquí y que me tomes en cuenta para hablar un poco de lo que Dios ha hecho en mi vida y de cómo Dios se ha glorificado en mi vida, en mi corazón. Claro, mira, el trasfondo de este podcast es contar una historia, contar la historia que a lo largo de nuestra vida hemos podido atravesar y cómo el Señor, a través de cada proceso doloroso, a través de cada proceso difícil, Él ha podido sacar lo mejor de nosotros, ¿sabes? Porque en una oportunidad escuché una prédica que decía que la ostra se saca, o sea, hay que herir a la ostra. Y cada una de las cicatrices que nosotros tenemos saca la mejor perla. Y yo conozco tu testimonio, pero quiero dejar que tú hables ahorita qué estás haciendo, a qué te dedicas. Ya pronto vas a ser papá por segunda vez. Sí. Y de verdad que ese es el reto más grande. Es el reto más grande, y creo que de verdad es una completa bendición. Pero háblame un poquito acerca de tu testimonio, cómo Dios a través de cada uno de esos procesos dolorosos ha sacado lo mejor de ti. Bueno, mira, estuvimos hablando un poco de mí para hacer una pequeña introducción de lo que me pides. Estuvimos 2 años en España por propósitos personales y familiares. Decidimos irnos hacia allá, pero no nos encontrábamos dentro del propósito o no sentíamos que estábamos haciendo lo que Dios realmente nos llamó y por eso tomamos la decisión de regresar. Bajo cualquier pronóstico, porque entre tantos comentarios sobre el país, sobre la política, sobre tantas cosas, la gente no entiende cuando te mueves por... Claro. Bueno, no todo el mundo puede entenderlo, mejor dicho. Sí. Cuando te mueves por Dios o bajo una palabra de Dios. Decidimos regresarnos, pero full cargado. Nos vinimos, mi esposa está embarazada, tenemos apenas 4 meses aquí. Bueno, decidimos emprender de nuevo, porque ya lo hacíamos anteriormente. Y estamos aquí, bueno, trabajando en el país, creyendo en el país en todos los sentidos, no solamente en nuestra área financiera ni familiar, sino también en la área espiritual. Estamos también sembrando la obra de Dios aquí en Venezuela y eso es la cosa que más nos llena, porque conectamos con ese propósito que Dios nos creó y que cada persona que está tal vez viéndonos o viendo este podcast va a encontrar
poco a poco consigo el propósito por el cual Dios lo llama. Mira, una de las cosas más increíbles de todos los años que tengo trabajando con jóvenes o sirviéndole a los jóvenes, una de las cosas más difíciles que a ellos se les hace es encontrar el propósito, con quién me caso, de qué trabajo, cuál es mi vocación, a qué me dedico, en dónde quiero vivir, cómo salgo del nido de mi casa, de mi familia, de mi protección y encuentro un propósito. Entonces, esa es la pregunta fundamental y yo creo que hay personas que no conocen de Dios aún muy grandes, para no llamarlo viejos, que no encuentran su propósito y los ves perdidos en las calles, caen en la drogadicción, caen en la prostitución, caen en el alcoholismo e incluso tal vez no en un vicio, pero caen en un estado de monotonía en su vida que los lleva y abre caminos a la depresión, a la ansiedad. Vemos personas totalmente desorientadas y desorbitadas del eje de su creación porque no conectan con su creador. Entonces, parte de lo que queremos hacer en nuestras vidas en este momento es conectar con ese propósito. Bueno, hemos conectado con ese propósito de Dios a lo cual Él nos llamó y por eso estamos aquí en el país. Entonces nos venimos cargados con otro bebé que viene en camino. Y ya pronto, ¿no? Ya sí, faltan, ¿qué? 15 días más o menos. 15 días, sí. Sí, estás en esos corre-corre. En el tiempo, mi esposa me dice ayer, yo tengo una bomba de tiempo aquí. Tratamos de hacer tantas cosas antes que finalice el año porque justamente su fecha de parto es del 24 al 31. Entonces tenemos como que una bomba de tiempo. En cualquier momento nace el niño. Nace el niño Jesús. Sí, y tratamos de hacer lo mayor que podamos aquí. Sí, y de verdad que al ver tu testimonio y al ver lo que Dios hace, y es a eso a lo que quiero llegar, es que ese corazón que cumple la voluntad de Dios, ¿sabes? Fueron, mejor dicho, tu esposa, tu familia, a España a cumplir la voluntad de Dios, pero también se regresaron por voluntad de Dios. Entonces, qué importante es. Por eso es que este tema se apega mucho a lo que es la voluntad de Dios. Cuando el Señor nos dice en el libro de Romanos capítulo 12, verso 2, no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, a fin de que comprobéis la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Entonces, partiendo de esta premisa, ¿sabes? La Biblia también menciona en el libro de Mateo capítulo 5, nos habla acerca de lo que son las bienaventuranzas. Y hay una bienaventuranza bien clara allí que dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque solamente ellos verán a Dios. Entonces, ¿a qué le estamos llamando bueno? ¿A qué le estamos llamando bueno? ¿Y qué estamos creyendo nosotros en este mundo tan perdido en el pecado, tan perdido en todo lo que ya sabemos que está ocurriendo? ¿A qué le estamos llamando bueno y a qué le estamos llamando malo? ¿Qué cree Catriel que sería ese corazón alineado a esa voluntad? Claro. Mira, yo creo que tenemos que empezar con lo principal y es entender qué es el corazón actualmente, ¿no? Cuando la Biblia habla del corazón, para los judíos, el corazón es la voluntad de la persona. Es decir, cuida tu corazón, guarda tu corazón, porque del maná la vida es guarda lo que haces, ¿sabes? La voluntad de lo que haces. Guarda lo que estás haciendo porque de él puede emanar la vida o perderla en este caso, ¿no? Un limpio corazón, entonces tu voluntad, ¿dónde está posicionada tu voluntad? Ahí está el corazón, en la disposición que tú tienes y en la voluntad que tú tienes. Entonces, entendiendo esto, comprendemos que un corazón limpio es aquel que hace la voluntad de Dios. Entonces, esto lo vemos reflejado en Hechos 13, versículo 22, en donde Pablo predicando habla de David y dice, bueno, el Señor Jehová escogió a David porque era un hombre conforme a su corazón, porque éste hará todo lo que yo pida. Entonces, ahí entendemos un poco de que cuando nosotros nos colocamos bajo la disposición de Dios, estamos alineándonos a ese corazón de Dios, ¿sabes? Claro. Porque en la Biblia no dice en otro momento que nadie tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Imagínate, le deja esa premisa tan gigantesca, esa responsabilidad tan grande en David, y podemos analizar un poco quién era David o cómo se comportaba David. Entonces vemos a un David que adoraba a Dios, pero no en el sistema de adoración que conocemos comúnmente, no en un sistema de adoración tal vez de que yo utilizo mi cuerpo para alabarlo con mi voz o con un instrumento, sino que lo alababa o el sistema de adoración que menciona la Biblia es realmente un sistema de acción diaria, ¿sabes? De pensamientos, de corazón, de lo que tú haces diariamente.
La adoración no se trata de lo que yo puedo tocar ni lo que yo puedo cantar, sino de lo que yo puedo hacer diariamente. Es un estilo de vida, exactamente. ¿Cómo adoramos a Dios? Exaltándolo en todo momento, en todo lugar. Me da risa porque tú sabes que yo tenía un amigo que en la iglesia, tenía un amigo que decía, bueno, le comentó a otra persona, le decía, mira, lo que pasa es que él es muy radical, él es muy religioso. Sí, a ti, tú tienes esa fama en la iglesia. Yo tengo esa fama, mira, él es muy radical, él es muy religioso. Hoy en día esas dos personas están apartadas de Dios y lo único que me ha hecho mantenerme a mí, luego más de 10 años en el evangelio, sirviéndole apasionadamente, ha sido ser radical. No en el sistema religioso, como la gente a veces lo piensa, me juzga, pero no importa. Yo dejo que piensen eso. Pero es que, ¿sabes algo? Y disculpa que te interrumpa, dice la Biblia en el libro de Marcos capítulo 8, ¿de qué le vale al hombre ganar al mundo pero perder su alma? Entonces, ¿qué estamos haciendo? O sea, es algo que realmente si no somos radicales en ese sentido, pues podemos claro, mira, es que salvación. si tú no eres radical con ciertas cosas que necesitas cambiar, al final no lo vas a terminar haciendo porque en un momento de debilidad te vas a sentir seducido por ella. Sí. Indiscutiblemente. O sea, ¿cómo tú te quitas o cómo le decimos a una persona que está pasando por un proceso de ansiedad o de vicio que lo lleva al vicio o un proceso ansioso, un proceso depresivo, que siga haciendo las mismas cosas que está haciendo? Sí. No puede. Necesitas cambiar tu estilo de vida. Y para cambiar el estilo de vida necesitas ser radical. Porque de una u otra manera vas a volver a hacer lo mismo. Entonces, hoy me da risa porque la gente piensa que la radicalidad de quitar nuestros pecados se basa en una religiosidad y ligan una cosa que no tiene que ver con la otra. Realmente lo único que nosotros podemos hacer es estar en disposición de Dios, es ser radical quitando ciertas cosas y eso nos hace alinearnos un poco al corazón de Dios porque empezamos a entender qué quiere Dios realmente con nosotros, cosas que nos edifiquen, cumplir su propósito y va más que todo por ese sentido, ¿me entiendes? Comentando acerca de tu pregunta, ese corazón limpio, ese corazón que está a disposición de Dios, para mí, si me lo preguntas a mí, tiene que ser un corazón alineado a conocer de Dios. O sea, necesitamos conocer de nuestro Creador, de quien nos dio el propósito, de a donde nosotros estamos alineándonos. Si no lo conocemos, y no te estoy hablando de que todos necesariamente tienen que estar en una iglesia tal vez ocupando un cargo ministerial, sino que aún dentro de la iglesia, ocupando un oficio, o fuera de la iglesia, ocupando un oficio en tu trabajo, en un estudio, en un consultorio médico, tú puedas exaltar el nombre de Dios allí en esos pequeños detalles. Yo creo que ese es el propósito de Dios para toda la humanidad, que todos conozcamos de Él y que todos podamos alinearnos a ese propósito. Sí, y es algo tan importante esto, el conocer la voluntad de Dios, porque, ¿sabes? La Biblia, y lo mencionaste, la Biblia menciona que David tuvo un corazón alineado a la voluntad de Dios, pero también vemos un David que peca, un David que adulteró. Entonces, es tan impresionante como Dios, aún así, con respecto a los errores, los defectos, los pecados, porque yo te digo una cosa, pecar es sabroso. Pecar es sabroso, o sea, porque nos seduce y es algo que es como lo que dijiste. Te da placer. Nos da placer y aparte de eso que nos envuelve y si no nos mantenemos en una postura firme, Santiago también lo habla, Santiago dice, el que piense estar firme, mire que no caiga. Entonces es mantener esa rectitud, mantenerse radical en el buen sentido de la palabra, no llegar a un extremo. Porque mira, si te fijas, yo he estado terminé de leer un libro que se llama Temperamentos controlados por el Espíritu. Yo siempre lo recomiendo. Ahorita en esta temporada, pues en todo lugar donde me paro a predicar, lo recomiendo, pues siento que es un libro necesario para todo cristiano. ¿De quién? De Tim Alaya. Okay. Dentro del libro, pues habla de un punto muy importante, de un error de la humanidad en general, y es el egocentrismo. Una persona que no puede quitar lo que estábamos hablando ahorita, ¿no? De quitar de ser radical en estos aspectos, porque el pecar es sabroso. O sea, si nos colocamos en la mera verdad, pecar nos da placer. Entonces, obviamente, disfrutamos el pecar. Pero la única manera de nosotros quitar ese placer del pecado es siendo radicales en colocar en el centro a Dios. O sea, quitar el egocentrismo, quitar el egoísmo, porque una persona egoísta, toda persona egoísta y que piensa en sí mismo, no puede cumplir la voluntad de Dios. No puede.
el libro lo explica tácitamente, y toda persona que es egoísta piensa en sí mismo y en sus necesidades y en sus deseos. Ejemplo, puede ser una persona aún dentro de la iglesia, personas que no han llegado a la iglesia por ser egocéntricas y egoístas, y personas dentro de la iglesia que piensan y se apartan de Dios porque, mira, toda persona que tú ves que se aparta de Dios es un egoísta. Porque ninguna persona centrada en el Señor y que sabe que Dios es su eje, no se puede molestar con Dios porque Dios no le cumplió un deseo de su voluntad. Pero la palabra dice que hágase tu voluntad en el cielo, en la tierra como en el cielo. Entonces, si se hace la voluntad de Dios, si la voluntad de Dios no era sanar a un niño que tiene una enfermedad, o a tu madre, o a tu proceso, si no era la voluntad de Dios, no nos podemos molestar. Claro. ¿Por qué nos molestamos? Porque nos volvemos egocéntricos, nos volvemos egoístas y decimos, Señor, ¿por qué no lo haces conmigo? Si lo hiciste con fulanita o si lo hiciste con otra persona, ¿por qué no lo haces conmigo? Empezamos a cuestionar a Dios. Empezamos a cuestionar a Dios, y todo eso se centra en el egocentrismo. Tú pones a ver, mira, yo me he reunido con personas y cuando empiezan a hablar, no, pastor, porque lo que pasa es que yo tengo esta necesidad y yo esto y yo lo otro y yo. Y cuando empiezo a ver, es tan yoísta la persona que obviamente entiendo el por qué se aleja de Dios, porque él piensa que Dios no va a hacer todo lo que él cumple, lo que él quiere, exacto. Entonces, básicamente, una persona para que pueda alinearse a la voluntad de Dios es morir a sí mismo. Mira, nadie va a querer aceptar la voluntad de Dios, y muy pocas personas, mejor dicho, muy pocas personas van a querer aceptar la voluntad de Dios y decir, mira, devuélvete a este lugar, o haz esta cosa, o métete a este barrio, no sé cómo le llamen en sus países. O como le dijo a Abraham, le dijo, sale de tu tierra, de tu parentela y yo te muestro. Entonces, bueno, a mí me dice el Señor, sale de tu tierra, de tu parentela y yo te muestro. Y digo, bueno, Señor, ¿pero para dónde me vas a mandar? Y yo empiezo a cuestionar a Dios. Claro. Pero una persona alineada al propósito de Dios, con un corazón limpio, con un corazón conforme al corazón de Dios, como David, que dice la palabra, tiene un corazón conforme a mi corazón, porque hará todo lo que yo le pida. Entonces, Dios está buscando que nosotros hagamos todo lo que Él nos pida sin cuestionar. Eso nos acerca al corazón de Dios. No cuestionar lo que Dios nos manda a hacer, ¿entiendes? Por ejemplo, cuando estábamos en España, mi esposa, mi temperamento me lleva a tomar decisiones más firmemente y ser más radical en las cosas, porque controlado por el Espíritu Santo, de verdad, porque Dios me ha procesado muchísimo, yo soy súper colérico. Pero mi esposa es muy melancólica, y por lo general las personas como melancólicas tienden a pensar más las cosas, se anclan más a las cosas. Tú pones a mi esposa en un sitio y tú la vas a dejar ahí y ella no se va a mover. O sea, tú la pones a hacer algo a ella y ella va a hacer eso eternamente. Y si yo veo que yo puedo hacer otra cosa, yo la hago. Tú me dejas, mira, ponte aquí, límpiame esta mesa, y si yo veo que el piso está sucio, me pongo a barrer el piso. O sea, yo hago de lo que me piden a más. Entonces, ese temperamento me lleva a tomar decisiones más firmemente que mi esposa, y más locamente también. Cuando estábamos en España, Dios nos habló 2 veces. Nos dijo que nuestro tiempo de regresarnos que era tiempo de regresar. Sin trabajo aquí, yo teníamos 2 años fuera del país, así que íbamos a hacer Venezuela. Con comodidad. Yo estaba trabajando en una transnacional, el inglés me abrió puertas en una transnacional, y pues obviamente ganaba muy bien, nos vivíamos muy bien. Mi esposa no tenía necesidad de trabajar en ese momento porque yo podía suplir la casa, y eso me hacía sentir bien, ¿sabes? Personalmente, crecía personalmente. En esa zona de confort, pues. En una zona de confort y una zona de seguridad para mis hijos, porque yo tenía un hijo ya, estando aquí en Venezuela no tenía hijos, pero cuando me voy a España, que tengo a mi bebé, ya tú piensas otra cosa, tú piensas en qué le voy a dar de comer a mi hijo, que le podíamos comprar todos los meses ropa en un centro comercial, o sea, ese tipo de comodidades que tú la colocas en una balanza, y obviamente cualquier persona natural dice... ¿Para que me voy otra vez a Venezuela? ¿Cómo consigo eso en Venezuela? Yo me voy si yo consigo eso en Venezuela. No me voy a ir si no lo consigo, ¿me entiendes? Claro. Entonces, Dios nos habló. La segunda vez que Dios nos habló y que nosotros nos vimos en un cuadro en donde emocionalmente no estábamos bien, nosotros dijimos, o cumplimos el propósito de Dios que hace que nosotros estemos alineados a la voluntad de Dios y nos hace sentir plenos. Porque una cosa es cuando tú conectas con el propósito de Dios, la voluntad buena, agradable y perfecta, es eso. Manuel, es buena, es agradable y es perfecta. Ninguna persona cumpliendo esa voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, va a estar en depresión, ni va a estar en ansiedad, ni va a estar llorando por las esquinas. No, es que Dios me mandó aquí a predicar y está llorando todo el tiempo en las esquinas. Pero si Dios te mandó a predicar, tienes que estar gozoso. Claro. Porque si estás cumpliendo la voluntad... Mira, nosotros fuimos ayer estuvimos repartiendo comida y vestimenta a una población indígena aquí en la ciudad de Barquisimeto, y no, yo me sentía que era... O sea, yo me sentía
lo mejor del mundo. O sea, Como pez en el agua. como pez en el agua, no yo, sino que me sentía tan bien de que esa gente pudiese ser receptiva, que pudieran recibir de Dios. Porque yo les decía, claro, son indígenas, tienen otra cultura, yo no sé qué cultura tengan. Y yo les decía, mira, puedo orar por ustedes, porque esto nosotros, no, nada de lo que trajimos, lo trajimos nosotros. Todo lo que tenemos y todo lo que estamos dando es porque Dios lo permitió así, porque Dios nos proveyó. Y ellos, claro que sí, cerraban los ojos, levantaban las manos y yo... Sí, qué bonito. No, vamos a orar por esta gente porque, claro. O sea, eso te conecta con el propósito. Imagínate una persona que vaya a repartir comida o que vaya a predicar, por ejemplo, y que vaya a estar deprimido predicando. No, porque está bajo la voluntad de Dios, está buena, agradable, perfecta, te sientes pleno, te sientes en plenitud. El problema de mucha gente cuando no está en plenitud es que empieza a vivir procesos depresivos, cuadros ansiosos, emociones que se empiezan a alterar, y todo eso nada más lo podemos controlar. No lo controlamos con pastillas, no lo controlamos con psiquiatras. Sí necesitamos terapia, evidentemente. Yo soy pro terapia, o sea, yo siento que necesitamos un tiempo natural en donde te puedas sentar. Y creo que nos estamos desviando un poco del tema, pero no importa. No importa. Yo sí soy pro a que nos podamos sentar naturalmente con una persona a que nos guíe, claro. Porque mira, es necesario un mentor. Es necesario un mentor y es necesario un acompañamiento. Nosotros brindamos como pastores un acompañamiento, pero si necesitas un cuadro más clínico en el sentido de profundizar en ciertas áreas que tal vez una persona profesional lo pueda hacer, bienvenido sea, estamos en pro a eso. Pero lo que no estamos apoyando es personas que empiezan a vivir depresiones y se refugian en la medicina. Porque me tocó vivirlo en España, o sea, me tocó a conocer gente que entraban y lo vuelve peor, porque la dependencia, yo le decía, pero ¿dónde empiezas a depender de Dios? ¿Cómo empiezas a depender de lo que Dios hace en tu vida? No podemos nosotros ver milagros si nosotros queremos alterar la fórmula en cómo Dios hace los milagros. La manera en que Dios obra es una manera inusual y inequívoca. Dios no se equivoca en la manera en cómo hace los milagros ni la forma en cómo lo hace. Él va a hacer un milagro en tu vida cuando nosotros disponemos nuestra mente, nuestro corazón y nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Toda persona que está en un cuadro de emociones demasiado fuertes o alteradas, para no llamarlo depresivas, son personas que están fuera del eje de Dios y necesitan reencontrarse con el llamado que Dios tiene para ellos. Volver a la senda. Y sabes, la Biblia dice, y quiero recapitular dos puntos muy importantes que dijiste y que creo que es importante profundizar un poquito en eso. La Biblia habla en el libro de Apocalipsis capítulo 2, verso 11, si mal no me equivoco, dice que el Señor le dice a una de las iglesias, le dice, tengo algo contra ti, que has dejado el primer amor. Y es algo tan importante el volver a esa esencia, volver a ese primer amor que nos cautivó, que nos llamó, que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, uno de los puntos tan importantes que mencionaste es negarse a sí mismo. Y esto me hace recordar la palabra que dice en uno de los evangelios cuando Jesús le dice al joven rico, vende todo lo que tiene, dáselo a los pobres, toma tu cruz y sígueme. O sea, sin saber para dónde vamos, pero seguir a Jesús, el camino, la verdad y la vida, que es algo tan importante. Y eso yo vi... Perdón que te interrumpa, Manuel. De lo que mencionas, seguir adelante sin ver a dónde vas, es parte de seguir a Jesús por fe. Porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Tú necesitas, para tener fe, no necesitas ver ni necesitas lógica. Para tener fe o para seguir a Jesús con fe y para recibirlo con fe en tu corazón, solamente necesitas creer. Y cuando nosotros tenemos un corazón lleno de fe, nosotros podemos recibir la palabra de Jesús, decir, muévete a este sitio y tú te vas a mover, seguro de que Dios está contigo. Pueden pasar tormentas, puedes estar la barca moviéndose y temblando todo el suelo, pero si tu suelo es Cristo, mira, es inamovible donde tú vas a estar, porque Él va a dar garantía de donde tú vas a estar y donde Él te está mandando, sea su propósito y su respaldo. Así es. Y me identifico mucho contigo, ¿sabes, Catriel? Porque yo vi la actividad que hiciste ayer de repartir comida y repartir ropa y es gratificante. ¿Sabes? La Biblia menciona en el libro también de Isaías capítulo 58 que eso es el verdadero ayuno. El verdadero ayuno es compartir, visitar a la viuda, asistir al enfermo, dar pan al hambriento, vestir al desnudo. Entonces, y sabes, la Biblia también lo habla en el libro de Mateo capítulo 24, donde dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber,
Yo recuerdo también en una oportunidad, te lo cuento a manera de testimonio, la mayoría de las personas que nos ven saben que amo las misiones y Dios me ha permitido salir a hacer misiones fuera de mi ciudad y en otra nación. Entonces, en una oportunidad estuvimos en la Sierra de Perijá, eso es frontera con Colombia, y también compartimos con los indígenas. Y hay algo que me cautivó, me atrapó mucho, porque esa fue mi primera experiencia misionera. Y yo iba con todo, iba sin saber, iba sin saber qué era lo que me esperaba. Eran 13 horas montado en una mula y para llegar a las comunidades indígenas. Wow, y wow, sabes, yo creo que ahí Dios me procesó mucho la humildad, porque yo amaba mucho unas pijamas de cuadro que eran mis favoritas. Y se me acercó un niño y me dice, yo quiero que tú me regales la pijama. Y yo, wow, eso para mí fue... Desprenderte de algo que ¿Cómo me desprendo yo de algo que yo amaba? O sea, eso fue algo que Dios procesó y comer, yo no comía, la mayoría de las personas aquí en Venezuela tienden a comer la comida junta. Para mí eso no era... era como revuelta. Revuelta, es la palabra. Porque entonces, juntas, si tú te decías el pollo con el arroz juntos es un mismo plato, pero si lo sirves un plato aquí, un plato aquí... revuelta, como que todo masaclado. Y eso era comer de la misma y comer de la misma mano, Dios... Sí, ellos allá también hacían eso. Y era algo impresionante, pero algo que me cautivó mucho fue cuando nos sentamos todos en una de las comunidades y le preguntamos por qué son tan receptivos, y es por uno de los indígenas, creo que fue el cacique, nos dijo, porque ustedes tienen una actitud diferente a los que han venido. Y qué impresionante es cuando tenemos una actitud diferente, cuando podemos cambiar la atmósfera y cuando podemos con nuestras capacidades, con nuestros dones, con nuestros talentos, con lo que Dios ha depositado en nuestra vida para que sea de bendición. Tremendo. Mira, es que la fe sin obra es muerta. La palabra dice, la fe sin obra es muerta, ¿no? Sí. Entonces, la obra no te va a dar salvación, pero es una plusvalía para tu fe. O sea, la obra te da una plusvalía a la fe y te aumenta la fe. Y nosotros, si decimos que tenemos fe, pero no cumplimos Isaías 61, por ejemplo, el Espíritu de Jehová está sobre mí por cuanto me ha ungido para predicar apertura de cárceles a los encarcelados, sí. O sea, a sanar a los quebrantados de corazón. Pero si yo no aplico ese versículo, mi fe se queda muerta, se queda allí en mi casa. Entonces, la plusvalía de la fe es que salgamos a alimentar nuestra fe en la calle, porque es básicamente el propósito de la iglesia. La iglesia nos cerraron en 4 paredes por el tiempo, por la cultura, porque nos perseguían, porque en los tiempos de antes perseguían a las personas que predicaban en las calles, porque ese era el evangelio. El evangelio de Jesús fue predicar en pueblos, ir, misionar. Y es tan hermoso, yo amo misionar igual, amo salir a las calles, porque de allí es donde radica el verdadero evangelio. Y claro, obviamente dentro de una iglesia para congregarnos, para asistir y para todo lo demás. Pero eso alimenta tanto la fe que es necesario hacerlo. Yo digo que si hay una recomendación que podamos dar en este episodio es que por favor alimenten su fe en acción, que salgan a la calle. Algo tienen que tener, algún don tienen que tener, algún talento Dios le ha puesto en sus manos que puedan utilizarlo a favor de Dios. Si te gusta cocinar, si te gusta hacer recuerdos, pulseras, lazos, algo tienes que tener y algo Dios te ha tenido que capacitar a lo largo de tu vida para que tú puedas ponerlo a su servicio. Ya tú vas a ver que el corazón te va a explotar de alegría y de gozo. Claro, mira, Catriel, algo que yo creo que es importante también y es hablar un poquito acerca de cómo Dios te ha permitido a lo largo. Tienes aproximadamente 10 años en el Evangelio, ¿cierto? Sí. Aproximadamente 10 años en el Evangelio y algo que es importante es saber el tema de cómo Dios te ha permitido a ti de alguna u otra forma mantenerte firme, ¿sabes? Lo que te conocemos, sabemos que Dios te sacó de la brujería. Sí. Dios te sacó de ese mundo de las tinieblas, ¿sabes? Me da risa porque tú hablas y tú dices, no, yo a los 2 años y me conocí al Señor y yo, Dios mío, bueno, yo le estoy dando ese testimonio a mi hijo, pero yo no lo tuve, yo tuve que enfrentarme a... Claro, mira, y no es
fácil, ¿sabes? Tampoco es, no te creas que nacer en el evangelio es algo fácil. O sea, nacer en el evangelio yo creo que es rudo porque lidias con situaciones de que, tú ves que los demás van para fiesta y tú no puedes porque tu casa te enseñó que tú eras cristiano. O vas y te sientes mal. O vas o te sientes incómodo. Yo le comentaba ayer a una persona con la que compartí en la noche, le decía, es que ya yo no me veo en el mundo. O sea, ya las cosas de este mundo ya no me llaman la atención. Eso de beber, no lo hice estando más joven. O sea, en mi adolescencia, cuando el tema de la fiesta y todo este tipo, ahorita menos, que ya uno tiene sus bases bien cimentadas en el Señor. Pero, ¿sabes? Hay algo que es importante y que quiero que nos converses un poquito acerca de eso. Cómo Dios a ti te ha permitido a lo largo de este tiempo, de estos 10 años, cómo Dios te ha permitido a ti mantenerte firme cuando Dios te saca de un mundo tan oscuro, tan tenebroso, ¿sabes? A mí Dios no me sacó de la brujería, pero puedo puedo testificar de muchas situaciones y que conozco a profundidad del tema, pero quiero, hablándolo de primera mano, ¿cómo Dios a ti te ha permitido mantenerte firme? ¿Sabes qué me da risa? Porque la primera vez que me invitan a un podcast fue este año en España, fue unos rumanos. En mi vida pensé que iba a poder llegar a Rumanía, otro idioma, el podcast salió traducido a rumano, pero parte del testimonio era ese. Y hoy, o sea, este otro podcast, y me vuelven a preguntar lo mismo y te digo, mira, y como lo dije en el podcast anterior, para mí la brujería nunca fue un tema difícil de dejar. O sea, a ver, al principio lo dejé, me costó, duré 4 años sin creer en nada, agnóstico totalmente, creía en la existencia de Dios, pero no creía en absolutamente nada. Creía que Dios existía, era un agnóstico total, creía que Dios existía, pero no creía que, no sabía nada de Dios y dudaba de él. Duré 4 años en ese proceso hasta que por fin conecté y choqué con la luz de Jesús. Pero si quieres que te sea sincero, o sea, ¿cuáles han sido mis verdaderas luchas? ¿O queremos que hablemos de la brujería nada? No, o sea, habla, o sea. Porque mira, es que básicamente lo que me ha permitido mantenerme en Dios por tantos años, uno ha sido codearme de personas de fe que alimenten mi fe. Eso es indispensable. Si yo puedo estar con personas que no conozcan de Dios, pero por un propósito, para yo predicarle en mi trabajo. Cuando me tocaba trabajar, evidentemente no podía cambiar a las personas. Claro. O sea, no podía cambiar el ambiente. Y tenía yo que, no podía cambiar el ambiente cuando llegaba, pero yo cambiaba el ambiente, o sea, y la gente ya después sabía, no, es que el varón él no toma, él no, y me respetaban, no me invitaban a fiesta, y yo me sentía bien que no me invitaran. Ahora, se siente sabroso que no te inviten. A mí me gusta que no me inviten. O sea, que me inviten a otra cosa, sí. Claro, a comer, yo, por ejemplo, a tomar un café o lo que sea. Pero, básicamente, el tema de la brujería, o bueno, lo que estaba hablando del tema de las luchas, de las amistades, de que me he codeado siempre, o sea, de abrir mi corazón, de salir, de tomar un tiempo. Si no estoy yo dando algo para una persona para edificarla, es para recibir. O sea, eso constantemente. Y segundo, ser muy radical en los gustos. Cosas que me gustan. Yo no escucho música. ¿Puedo hablar sinceramente? No, o sea... Después me va a quemar porque me hice religioso. Ya yo lo conozco, no importa, dígame religioso. Ya yo tengo la piel de cocodrilo con eso. Yo no escucho música mundana. Escucho cero música mundana. De nada. De hecho, ahorita, bueno, nos estamos abriendo con mi esposa, bueno, obviamente a Juan Luis Guerra, algo romántico, pero de música secular, nada. No leo libros que no sean cristianos, por ejemplo. La Biblia y libros cristianos. Porque he conocido amiguitos cristianos que me dicen, no, estoy leyendo una fantasía fantabulosa de no sé qué, o de psicología que hablan de los astros y no sé qué. Entonces eso evidentemente confunde tu fe y, claro, te altera todo. Entonces, bueno, en ese sentido me cuido mucho. Que ayer hablaba con un pastor, hablábamos precisamente de toda cosa guardada, guarda tu corazón. Entonces, de toda cosa guardada, ¿en qué guardamos? Guardamos nuestros pensamientos, guardamos nuestra boca, guardamos nuestros oídos, guardamos, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, no escucho cosas que no sean cristianas, claro, porque al final me hacen daño. No porque no me gusten, no porque yo diga, oh, no, soy el más santo del mundo. No, sino porque si yo abro mis oídos a eso, me va a terminar gustando. Porque vamos a estar claros, hay canciones buenísimas, pegajosísimas. Entonces,
no me abro a eso porque sé que me puede hacer daño. Soy radical en muchos sentidos, en todos esos sentidos. Bueno, tú sabes que los hombres nos damos cuenta más tarde que temprano de las alertas de las mujeres. Claro. O sea, yo como los venezolanos en general, eso lo aprendí yo en España, que conociendo diferentes culturas, rumanos, brasileños, panameños, porque tuvimos una discípula brasileña, panameña, española, venezolana, entonces conocimos muchas culturas. Pues en general, en España en general, en mis trabajos, personas seculares, son culturas diferentes. Nosotros somos muy amables. Los venezolanos somos muy, hola, mi amor, ¿cómo? Bueno, ya yo no digo mi amor porque me parece un poco invasivo, claro, eso, pero como que somos muy amables, vamos a dejarlo hasta ahí. Y eso tiende a confundir mucho a ciertas cosas y ciertas relaciones. Sí, entonces, sí, yo más tarde que temprano me doy cuenta de tal vez de mujeres que se confunden con ese sentido y trato de cortar inmediatamente esa raíz. Hablándolo en ese punto, porque tocando un poco de todo. Entonces me cuido en mis relaciones con otras mujeres porque, bueno, tengo que cuidarme. Yo le debo un respeto a mi matrimonio y aparte le debo un respeto a Dios por sobre todas las cosas. Y no, el amor, sembrar el amor, cosechar el amor todos los días en mi matrimonio y en mi relación de pareja. Pero si no nos empezamos a dar cuenta de las pequeñas zorras que habla la palabra, claro, ¿no? del viñedo, de las pequeñas cosas que nosotros podemos dejar una puerta abierta. Mira, se vuelve, como dice el Salmo, un abismo llama otro abismo. De repente esto te parece insignificante y se enfría tanto tu corazón que empiezas a hacer cosas, pensar cosas y accionar en cosas que antes pensabas que no lo hacías porque te parecían malas y que ya estás tan frío que ahora sí lo haces. Como que, bueno, ya no pasa nada. Sí. Mira, bueno, no voy a mencionar un cantante aquí, pero bueno, fulanito sacó una canción, no dice nada malo, pero de repente te altera ciertas emociones. Sí. Y empiezas a confundir. Te trae recuerdos, te empiezan a gustar otras cosas. Ay, es que Juancito Pérez la cantaba y empiezas a enamorarte de una ilusión de que ya va. Vamos a hablar serio. Cuando se dedican canciones, cuando ya no estás con esa persona, entonces te recuerda. Entonces, mira, ya a la edad de 20 y pico de años, cuando una gente me dice, pastor, es que estoy conociendo a alguien, ok, vamos a ver, estamos conociendo a alguien, ok, ¿te ves casado con esa persona? Sí, yo me veo casado, ok, vamos a evaluar a esa persona, pues. Yo, para decirle a alguien que se case, mire, tiene que... Bueno, yo creo que viene Jesús primero. Y antes de yo decirle a alguien, varón, cásese con... Jamás le voy a decir eso a alguien. Claro. Pero empieza... Hay que tener mucho cuidado. No, demasiado. Yo tuve una experiencia con eso. El matrimonio no es fácil. Entonces, yo le digo, ok, estás conociendo a alguien, tienes la edad de casarte, o sea, vamos a hablar ya seriamente. Entonces, claro, ¿estás pensando en casarte? Sí. Ahora vamos a evaluar ciertos puntos. Ese chico, si es una mujer, ese chico trabaja, o si es un hombre, estás trabajando, estás produciendo dinero, ¿dónde van a vivir si te llegas a casar? Porque no es el amor solamente de que, ay, mira la mariposita que siento aquí, es qué viene después. Claro. Y pensar con todos los sentidos. Cuando nosotros somos personas integrales, nos da la capacidad de permanecer en el Señor, porque el primer amor que hablabas, y ahorita quería hablar un poco de eso, llega un punto en que pasa, esa emoción pasa, como todo. Tú conoces a alguien, sientes una emoción muy fuerte, porque somos seres almáticos y no estamos en contra de eso, somos personas con alma. Entonces, sientes una emoción muy fuerte, pero esa emoción va a pasar en algún momento. Y ya empieza el sistema del amor, que amar es una decisión. Empiezas a decidir amar. ¿Por qué razón decides amar? ¿O por qué razón yo decido amar a mi esposa todos los días? Porque siento el mismo fuego que sentí cuando tenía 15 años. Yo la conocí hace 15 años. Tengo 30 años ahorita y la conocí a los 15 años. Que sentí hace 15 años de mariposa y de ilusiones, no. Ahorita decido amarla por otras razones. En todo día estaba en el carro y yo estaba manejando así, de repente volteé y la veía ella con su cartera y su broma y entonces ella con el teléfono, me salió con una odiosidad y yo, me gustó eso. O sea, es que hasta eso. O sea, es como que me gusta la mujer que se convirtió hoy en día. Por esa razón la decido amar yo. A veces, claro, mi mamá me vistió hasta el año pasado. Bueno, ahorita estuve en Estados Unidos y todavía me compró ropa porque mi mamá me vestía. O sea, entonces yo salgo a las tiendas y mis hermanos y yo echamos mucha broma con eso. O sea, bromeamos mucho. Mi hermano que está en Miami dice, yo no me sé comprar ropa porque mi mamá me compró ropa toda la vida. Ahora le digo a mi esposa que me compre ropa. Entonces, imagínate. Entonces tú te empiezas a enamorar por otras cosas, ¿sabes? Que no por la emoción del principio. Entonces, cuando la palabra habla de has dejado tu primer amor, es porque has dejado de cultivar ese amor en la iglesia. ¿Cómo haces para tener el mismo pensamiento cuando te convertiste a 20 años después, 10 años después, 5 años, 3 años después? No puedes tenerlo, empiezas a madurar en la fe. Y cuando empiezas a madurar en la fe, necesitas
producir el enamoramiento Claro. que debes para mantenerte. Volviendo a la pregunta, yo me desvío tanto, Dios. O sea, Pero es bueno, güey. este podcast se llama La Montaña Rusa. O sea, yo voy así, voy así, voy así, voy así. Este episodio. Mira, me preguntaste de cómo ha sido para mantenerme en la brujería, me dijiste. Después. Después. Después de la brujería. Yo O sea, mantenerte. Ok. Mira, es que el proceso con eso fue muy radical. ¿Cómo fue esa transición? Ok. Fue muy tremenda. Mira, nosotros cumplimos aniversario en octubre, pero porque cuando mi suegra, éramos unos chavalitos, éramos unos chamos. O sea, tú estás en la brujería ¿desde qué edad? De toda mi vida, porque es que mi familia, el año pasado, hace 3 años lo entendí, lo descubrí, que nosotros somos descendientes, por parte de mamá, somos descendientes de mi abuelo es español, todos españoles, y por eso mi mamá es súper blanca y yo blanco. Pero mi abuela, la mamá de ella, es morena, muy morena, y son descendientes de la India. Ellos, mis tatarabuelos y los bisabuelos de mi abuela llegaron a Trinidad y Tobago, y de Trinidad y Tobago saltaron a las playas de Sucre. Entonces, de ahí se empieza a reproducir esa nueva generación de la India, que nace mi abuela. Y de ahí, obviamente, introducido fielmente la brujería. Claro. Entonces, de hecho... Tantos dioses que creen en... Claro, de hecho, mi tatarabuelo no se sabía... O sea, ellos le tienen un nombre. O sea, le conocían por decirte... que no me acuerdo ahorita, si te digo te miento, ¿no? Pero por decirte, creo que era Moja, algo así. Ajá. Pero era porque lo que escuchaban de la traducción de lo que él repetía. Pero, o sea, mi abuelita, no sabía. me dice, nosotros nunca conocimos el nombre de mi abuelo porque como él no hablaba bien el español, lo que entendíamos era cómo lo llamaban. Bueno, total, de ahí viene la brujería en mi familia muy arraigada. Y obviamente yo crezco en eso, desde muy pequeño. No hice más porque no tenía más edad tampoco, ¿sabes? Yo hice muchísimo, me la pasaba metido en la montaña de Sorte. ¿Te transportabas? La montaña de Sorte, no llegaba a ese nivel, o sea que eso es como por nivel, claro, y eres como banco, y luego es la no sé caja, qué. que no sé qué. Exacto, entonces materia y ese tipo de cosas. Bueno, yo me la pasaba metido en Sorte. Y bueno, de hecho nosotros nuestro aniversario es en octubre, el 14 de octubre, porque yo el 12 de octubre estaba en el baile de Candela, la cosa. Exacto, en el baile de Candela en Yaracuy. Entonces... Viste que si te cede la materia. Este está peligroso porque tú conoces a Dios desde los 2 años y ahora sabes mucho. ¿Qué pasó aquí? No, mira, bueno, mi suegra me dice, en ese momento no era mi suegra, pues me dice, mira, conocí a mi familia porque vivíamos súper cerca. Y me dice, conozco tu familia, sé que eres de buena familia, o sea, de personas educadas y todo, pero, quiere hablar conmigo. Cuando yo llego, estaba una pastora ahí, eso me abordaron así como... Durísimo. Sí, era una familiar de mi esposa, bueno, en ese momento mi amiga, y yo llegué con los collares y todo. Y entonces viene mi suegra y me dice, bueno, hijo, yo sé que tú eres de buena familia y todo lo demás y tal, si quieres venir a visitar a mi hija y que se empiecen a conocer, esto no lo puedes traer para mi casa. Me sacó así una ramillete de collares que tenía. Y yo, bueno, está bien. Entonces me dice... Porque la familia de Maffer era cristiana. Son conocedores de la palabra de toda la vida. Su abuela era evangélica de coritos, de falda, pentecostal, y María Fernanda se sabe los salmos de arriba abajo, todos los coritos se los sabe mi esposa porque ella, su abuela era analfabeta, es un testimonio muy lindo. Yo siempre lo cuento, a mí me hace sentir orgulloso, no sé si a ella, y yo siempre lo cuento, pues cada vez que estoy en un altar o cada vez que tengo que contar este testimonio, me hace sentir orgulloso de eso. La abuela de mi esposa era analfabeta. Y cuando se convirtió a cristiana, mi esposa chiquitica la ponía, hija, léame la palabra aquí, vamos a leer los salmos, que el pastor nos mandó a estudiarnos el Salmo 23. Entonces, el Señor es mi pastor y nada me faltará. ¿Cómo? El Señor, y ella se lo iba aprendiendo porque no sabía leer. De María Francia sabe todos los salmos y esa niña fue marcada para Dios. Y bueno, entonces la familia de mi esposa tiene principios cristianos. Y bueno, me abordaron con una pastora. Y empezó, te vas a ir al infierno, y yo, yo, bueno, me voy para el infierno. Yo no entendía mucho. ¿Conoces de Jesús? No conozco de Jesús. ¿Has leído la Biblia? No la he leído nunca. ¿Tienes una Biblia en tu casa? Sí, estaba una Biblia así abierta, como todas las Biblias, yo creo que en las casas de las personas católicas generalmente, ¿no? Claro, el Salmo 91. Así, abiertas en la casa y nadie la lee, llena de polvo. Y yo, sí, allá hay una Biblia. Y bueno, nada, para no hacer el cuento largo, en ese proceso duré 4 años más o menos, desde los 15 hasta los 19, 20 años, que
tuve la necesidad de buscar de Jesús. O sea, me volví agnóstico, recuerdo ese año, fui a una reunión espiritista en la ciudad de Caracas. Nosotros somos de Caracas. Fui a una reunión espiritista en la ciudad de Caracas, pero cuando iba, ya no iba con la misma mentalidad. De repente empecé a cuestionar todo. Había un altar, me acuerdo, de uno de los lados. Vi muchas cosas sobrenaturales suceder y sé que eso existe, sé que tiene poder. La gente me dice, no, pastor, pero es que sí, que no te lo voy a negar, porque es que sí tiene poder. Sí existe. La fuerza del mal, hay un poder, hay una guerra constante. O sea, la Biblia no podemos evitarlo. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino exactamente. Yo vi cosas sobrenaturales suceder, hojas escritas que salían en blanco, que salían escritas, velas prenderse así, con a toque se prendían velas en fuego. Sobrenatural, de verdad. Sí. No tengo necesidad de mentir, para la gloria de mi Señor, y hoy en día no lo hago por promocionar, sino para que la gente entienda que eso realmente existe, y porque hay gente que duda y dice, pero es que a mí me han hecho cosas. O sea, yo he visto que eso es verdad y por eso creo en eso. No necesariamente tienes que creer por lo que ves, sino por la verdad, y la verdad es Cristo, la verdad, el camino, la verdad y la vida. Pero bueno, en conclusión, en ese momento empecé a cuestionar por qué estos velones, por qué esto aquí, por qué esto allá, y no me sentí cómodo. Aún sabiendo y conociendo. Mira, eso fue el sello del Espíritu Santo. Ese día yo recibí el sello del Espíritu Santo. Tal vez no recibí a Jesús en mi corazón, o sea, yo me hubiese muerto el día siguiente y me derechito para el infierno, yo quemándome así en la pared del infierno, porque yo no recibí a Jesús, aunque hice la oración de fe. Porque la oración de fe es un proceso de entrega voluntaria. No es, mira, vamos a hacer la oración de fe, repite conmigo. El que lo repita de corazón, gloria a Dios, se salvó. Pero el que lo repitió por repetirlo, no hay nada allí. Entonces, yo lo repetí por repetirlo, pero sí hubo un sello del Espíritu Santo en ese momento. Me acuerdo un testimonio no recuerdo ahorita el nombre, pero recuerdo un testimonio de unos pastores musulmanes que se convirtieron al cristianismo, y ellos predican hoy en día en Siria, y ellos se meten en el metro, pero como en Siria está prohibido la Biblia, los matan. Sí. Si hacen reuniones de iglesia, lo que hacen es, en el metro, ellos le dicen, ¿quieres conocer de la iglesia? Y la gente dice sí. Bueno, no le pueden dar la dirección porque es peligroso. Claro. Entonces dice, el sello del Espíritu Santo, lo sellan con el Espíritu Santo, y le dice, el Espíritu Santo te lo va a revelar. Y la gente llega porque el Espíritu Santo se lo revela. Wow, imagínate si esa conversión no es verdadera. Sí. Amamos. Yo amaría eso. Y eso me cambió el evangelio a mí. O sea, me cambió la manera de evangelizar. Yo evangelizo y yo declaro el sello del Espíritu Santo sobre la persona, porque creo que una persona sellada por el Espíritu Santo, la conciencia comienza a despertar. Ya te veré diciendo el sello del Espíritu Santo. No, ya que todo el mundo aquí ya. No. Y bueno, y en ese momento yo tuve el sello de Dios, del Espíritu Santo. En ese momento empecé a cuestionar todo. Hubo un choque cuando, mira, una casa desordenada, cuando empiezas a ordenarla, hay un despertar mental. Cuando hay una renovación de la mente, la palabra tú lo dijiste ahorita, sí. Bajo el Espíritu, la renovación de vuestra mente. Entonces, en la renovación de la mente, y cuando hay un despertar mental, empiezas a cuestionar. Y yo comencé a cuestionar, me volví agnóstico, duré 4 años sin creer en nada, hasta que tuve la necesidad de un amigo de la universidad. Yo comencé muy joven en la universidad, yo comencé a los 16 años. Un amigo de la universidad, ya casi en tercer, cuarto año de la universidad, tenía yo 20 añitos, le dije un día, lo llamé y le dije un día, John, ¿dónde queda tu iglesia? Y él, ¿qué? ¿Por qué? Ajá. Y yo le digo, ¿dónde queda? ¡Vas a ir! ¡No puede ser! Y se volvió loco. Y yo, ¿dónde queda? Y me dijo, aquí, me dio la dirección, y llegué ese día a la iglesia, y desde que él llegué a la iglesia, el Señor me selló, y hasta el momento, hasta el sol de hoy, no me ha apartado. Qué tremendo, ¿no? Es que este es el enfoque de este podcast. Hablar acerca de la historia, de cómo Dios nos transiciona hacia esa luz admirable, nos hace de nuevo, porque escuchaba yo hace poco una predicación que decía, un lápiz en manos de cualquier persona sirve para escribir, pero en manos de William Shakespeare es un poema. Y así somos nosotros en manos del Señor. Un barro en mano de alguien es una suciedad, pero en manos del Señor somos una obra de arte completamente. Y es increíble ver tu testimonio. Me gustó eso. Un lápiz en las manos de... Claro, era más largo, lo que pasa es que esa es tu versión. No, o sea, versión Manuel Siglo. Lo que pasa es que cuentan un balón de básquet en la mano de fulano de tal. Comparativo. Pero esto es algo así, pues. Claro. Entonces,
es importante el saber cómo Dios en medio de todo nos lleva a hacer esa vasija de cristal. Somos vasijas de barro en manos del alfarero. ¿Y qué le diría Catriel? O sea, esa recomendación que le diría Catriel al público que nos ve para mantenerse firme. Ser radical. Si no, no puedo decir más que ser radical. Para mantenernos firmes debemos entender las cosas que nos hacen daño. Tenemos que evaluar. Nosotros somos personas conscientes y tenemos que entender las cosas que son de edificación para nuestra vida y de edificación para nuestra fe, que es muy importante, porque no te digo que todo lo malo se encuentra en el mundo, hay cosas malas dentro de la iglesia también, y ahí tenemos que entender que conectarnos con Dios a través de la palabra de Dios, no a través de cualquier otra persona, no todo filtrarlo por aquí. Yo puedo decir muchas cosas bonitas, puedo decir muchas cosas agradables para los oídos de las personas, pero si lo que yo estoy diciendo está desalineado con la palabra de Dios, eso se vuelve una falsa profecía, eso se vuelve un hereje, eso es totalmente contrario a la voluntad de Dios. Entonces, la única manera, mira, y qué bueno que me tocas el tema, porque la única manera de nosotros conocer la verdad es acercándonos a la verdad. Y llegarán tiempos difíciles, y sé que vendrán tiempos difíciles, porque es bíblico, la Biblia lo establece. Esto, lo que estamos viviendo, no es nada comparado a lo que viene para el mundo y para la venida de Cristo. Cristo va a venir en medio del caos, porque dicen que se levantarán rumores de guerra y todavía no lo hemos visto a plenitud, pero habrán pestilencia, muchas cosas que van a suceder, falsos profetas, dicen que aún hasta los escogidos serán engañados. ¿Cómo tú engañas a un escogido? Una persona que no está diestra en la palabra de Dios. Yo hago mucha insistencia, ahorita estamos aperturando, bueno, lo digo aquí públicamente, pero somos muy reservados con eso realmente por muchas razones, pero aperturando nuestro ministerio, hemos sido enviados. Y una de las cosas que más hago insistencia en las personas, en las pocas personas que tenemos ahorita, es el ser diestro con la palabra de Dios, porque es la única manera de filtrar y de conocer la verdad. Porque cuando llegue el tiempo en que se levante un falso profeta a hacer un milagro en una iglesia, todo el mundo va a aplaudir como una foca, pero ¿cómo sé yo? Hay discernimiento. Claro, tienes que tener discernimiento y la única manera es filtrarlo por la palabra de Dios. Y yo hago mucha insistencia en eso porque la salvación es individual. Nadie puede obrar, no puedo hacer nada para que tú seas salvo, sino para propiamente ser salvo. Entonces, una de las cosas más importantes en que yo puedo aconsejar a alguien para que permanezca en el Señor es conociendo al Señor, es conociendo de la fuente inagotable, es conociendo de la fuente de vida, porque nosotros nos llenamos de vida cuando nos acercamos a Dios. No puedes mirar, ni asistir todos los días a una iglesia, ni lo que sea que haga, va a poder llenarte de la manera en como tú te llenas cuando te acercas a Jesús. Personas dentro de una iglesia alejadas del Espíritu Santo, personas dentro de una iglesia que no oran. Entonces, no es la culpa, no es de la iglesia, la culpa es tuya, que no buscas de Dios como deberías buscar. Entonces, principalmente creo que alinearnos al corazón de Dios es alinearnos a su voluntad, a su propósito, encontrar ese diseño. Si han sentido que de repente no encuentran el foco de que se sienten perdidos, es un buen indicio. El Espíritu Santo va a comenzar a colocar, y sé que sí, como lo hizo conmigo, como lo ha hecho con grandes hombres de la Biblia, con grandes hombres de Dios en la tierra, va a comenzar a inquietar los corazones de las personas para que puedan buscar el propósito y alinearse a su voluntad. ¿Cómo lo voy a conocer? Vas a conocerla sintiéndote en plenitud, sintiéndote agradable, sintiéndote en esa voluntad perfecta de Dios. Así es. Wow, qué tremendo, ¿no? Qué tremendo el ver cómo Dios respalda y cómo Dios en medio de todo nos va enseñando después de cada proceso doloroso, y yo creo que todo se basa en eso, en ser radical y ser firme y determinado en lo que queremos para nosotros y en lo que está alineado a la palabra de Dios. Para concluir este espacio, Catriel, siempre terminamos... Se alargó un poco. Se alargó un poquito, pero no importa, estuvo bastante amena la conversación. Pero para concluir, siempre terminamos con una pregunta. ¿Qué le diría Catriel, el de hoy, este Catriel hombre, ese Catriel que ya es papá, que es sacerdote, que es empresario? ¿Qué le diría a ese Catriel del pasado, ese Catriel niño? Que no sea tan duro con el mismo. Creo que sería lo que yo me diría a mí mismo si tuviese la oportunidad de
de hacerlo, que no sea tan duro conmigo mismo. Creo que mi personalidad, mi temperamento, por un tiempo prolongado me hizo ser muy rudo conmigo mismo. Y bueno, después conocimos la gracia de Dios y lo bueno que ha sido Dios, cómo nos trata con cuerdas de amor. Y entendí que no podía dar de algo que no tenía y de cosas que no conocía. Entonces, dejarnos moldear por el amor de Dios es lo más importante, no resistir tanto. O sea, creo que la dureza del corazón ha sido una de las cosas que ha roto Dios en mi corazón y lo ha vuelto un corazón de carne. Entonces, yo creo que le diría eso. ¿Y qué consejo le daría Catriel a ese Catriel más maduro, a ese Catriel del día a día? ¿Qué le dirías tú mismo a tú mismo? Ok, yo le diría que trabaje en la confianza en Dios. A veces me preocupo, no te voy a mentir, de ciertas cosas y digo, Dios, y esto, y este gasto, y es lo que viene, o que lo que quiero, o ahorita estamos en un proyecto y quiero que el proyecto se haga así. Y cálmate. Creo que le dirá cálmate. Cálmate, ¿verdad? Dale con suavidad. Sí, confía en Dios a plenitud. Catriel, muchísimas gracias. Gracias por compartir este espacio junto a mí. De verdad que fue muy gratificante el tenerte, el desarrollar este tema contigo y el conocer tu historia y cómo Dios te ha transicionado hacia donde estás ahorita. De verdad que vuelvo a decirte nuevamente que eres una persona de ejemplo y que impactas vida. Impactas la vida de quienes te rodeamos, quienes conocemos a profundidad tu vida, y de verdad que me complace ser tu amigo, me complace ser tu oveja, me complace tenerte aquí y nada, que Dios siempre te lleve a nuevos niveles. Amén, de verdad amén. que muchísimas de gracias. verdad que agradecido, Manuel, por la invitación, por la honra, por este podcast también. Creo que va a ser de muchísima bendición. 100 personas, 200 personas, 50 personas que lo vean, aunque tú lo veas poco, es mucho, Claro. Es bastante. Y sé que van a ser muy edificados con esto. Yo me encanta que los jóvenes tengan esa iniciativa de producir para Dios. Y este espacio, yo dije, me sentí tan honrado y dije, es que necesito ser parte de esta revolución, de pertenecer a esto que aporta a un grano de arena. Y de verdad que felicidades. Y bueno, bendecimos este espacio también. Amén. ¿Tus redes sociales para que te sigan? Catriel Romero, @Catriel Romero en Instagram. Y ahora con tu nuevo emprendimiento de Multiexpress. Multiexpress.be con doble S. Multiexpress.be. En todas las redes sociales. En todas las redes sociales. Chévere. Muchísimas gracias, Catriel. Bueno, agradecido. Gracias por todo. Amigos, y esto fue todo por el episodio de hoy. De verdad que muchísimas gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Gracias por bendecir con su compañía este espacio Desde Cero Podcast, un espacio dedicado para contar la historia de cómo el Señor nos ha transicionado luego de sacarnos de esos momentos difíciles de nuestras vidas. Si crees que esta palabra puede bendecir la vida de otras personas, no te olvides de compartirlo, darle like, suscríbete y activa las campanitas para que estés siempre atento de los nuevos episodios que están próximamente a ser publicados. De verdad que muchísimas gracias y nos vemos en una nueva oportunidad.